¿Por qué se necesita cambiar la potencia de la electricidad de 110 a 220 voltios para usar la cocina de inducción? Las cocinas de inducción funcionan solamente a 220 voltios. La cocina requiere mayor corriente. Cuando usamos 110 voltios, necesitamos que por el cable circule un tipo de energía eléctrica por un X valor. Para la potencia que necesita la cocina, se necesitará que el flujo de energía duplique a lo normal el voltaje. Eso hace que fluya la corriente con una mayor fuerza. Con 220 voltios se consume más electricidad, por lo tanto, ¿aumentará el valor de la planilla? No, el consumo de electricidad es el mismo. Pagaría lo mismo. La potencia que requiere la cocina y el consumo de energía eléctrica se mide en vatios. El consumo es igual si se hace en 110 o 220 voltios. La diferencia está en que al hacerlo en 220, el conductor de esa electricidad puede ser más delgado. Es una ecuación en donde el voltaje por la corriente es igual a la potencia. Es decir, si aumentamos el voltaje, disminuimos la corriente para obtener el mismo voltaje. En cambio, si aumentamos la corriente, disminuimos el voltaje y obtenemos la misma potencia. Por ello, es preferible aumentar el voltaje para que circule menos corriente y la multiplicación de los dos nos dé la potencia que se necesita. ¿Al usar cocinas eléctricas me demoro más en cocinar? No, la eficiencia llega a ser de la tercera parte de lo que demora las cocinas a gas. Se demora mucho menos. Si antes nos demorábamos en hacer un arroz en 20 minutos, ahora estaría listo en 7 u 8 minutos. La más práctica es la cocina con 4 focos, porque tendremos que acostumbrarnos a cocinar con utensilios más pequeños y cocinar todo junto para aprovechar de mejor manera el tiempo de cocción. Las cocinas soportan 300 libras de peso. Las personas no se van a quemar, ni siquiera los lados de la olla se calientan lo suficiente para que exista una quemadura. Lo único que se calienta es el fondo de la olla. No hay la posibilidad de que la cocina se quede prendida, porque luego de un tiempo determinado se apaga. No hay riesgo de fugas de gas. El mantenimiento de la cocina es sencillo. Es una placa de vidrio que se limpia solamente con un trapo. ¿Cuánto cuesta el proceso de instalación a 220 voltios? Existen 2 tipos, el sistema express desde el medidor y el sistema interno, desde la caja de distribución hasta la vivienda. Los costos de la instalación del sistema express e interno podrían ser desde los $76, asumiendo una distancia de menos de 10 metros, desde el medidor para la instalación express y desde la caja de distribución para el caso de la instalación interna. Sin embargo, independiente de la distancia, el gobierno tiene previsto, mediante las empresas eléctricas, subsidiar parte del costo de la instalación facturando mediante la planilla eléctrica solo $38, los cuales inclusive podrían ser financiados. ¿Se puede realizar la instalación en un solo día? La instalación interna, que se realiza desde la caja de distribución de la vivienda, dura 1 hora. La express, que se realiza desde el medidor afuera de la vivienda, demora hasta 3 horas. Sin embargo, un especialista eléctrico evaluará cuál sistema se debe aplicar en la vivienda. ¿El proceso es similar para quienes viven en casas de más de un piso? ¿La conexión se realiza piso por piso? Solo se realiza una instalación por cocina. En el caso de los edificios, la instalación se realiza piso por piso. El cambio de la electricidad a 220 voltios solo se realiza para el funcionamiento de la cocina. El resto de artefactos de la cocina pueden seguir usando 110 voltios. Luego del cambio de voltaje, ¿se puede seguir usando el resto de electrodomésticos que soportan 110 voltios? ¿O necesito un adaptador especial para seguir usándolos? No necesita hacer ningún cambio. Los mismos tomacorrientes normales de la vivienda seguirán funcionando con 110 voltios. No se necesita para nada un regulador de voltaje. Antes de contratar al electricista, ¿se debe solicitar el cambio de medidor a la empresa eléctrica? Sí, en el caso de no tenerlo. En la placa del medidor se indica si el medidor es bifásico de 220 voltios o monofásico de 110 voltios. Para estas cocinas se necesita el bifásico. ¿Qué necesito comprar para la instalación? Un tubo, un tensor, un cable. El metro dependerá de la distancia que tenga el medidor y la cocina. Una caja de breakers y un enchufe bifásico. Costarían entre $70 y $156, dependiendo de qué tan distante está el medidor de la cocina.
¿Cómo puedo verificar que el electricista haya hecho correctamente la instalación y evitar accidentes? El usuario debe exigir al electricista que tenga una certificación que garantice que esa instalación se realiza con calidad. El proceso se debe realizar por expertos. No contar con ellos trae riesgos como una instalación insegura y costosa, porque si faltara cable, comprar otro y empatarlo es un riesgo. Otro riesgo es un cortocircuito.